Desde el momento en que regresó a esa casa, la suerte pareció desvanecerse lentamente de todo lo que tocaba. Los pasos de Chuyanyu eran livianos, pero su presencia era como una grieta en la porcelana, invisible al principio, hasta que era demasiado tarde. En el salón, su padre adoptivo, con la frente fruncida y los dedos tamborileando sobre el cristal de una copa vacía, intentaba mantener la compostura mientras la tensión financiera de su empresa lo asfixiaba. Afuera, el cielo era de un gris casi metálico, como si presintiera que algo en aquella casa se estaba resquebrajando. Los rostros que una vez fueron familiares ahora la observaban con una mezcla de juicio y necesidad. No era una hija. Era una pieza en el tablero. Un activo con valor de mercado. En una sala decorada con flores artificiales y luces frías, los invitados hablaban en voz baja. No se celebraba una vida, sino una transacción. Chuyanyu vestía un elegante vestido negro, elegido por otros, diseñado para atraer ojos y cerrar tratos. Caminaba como una sombra entre rostros desconocidos. El aire olía a perfume caro y a silencio forzado. Frente a ella, un hombre de mediana edad la examinaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Decía palabras corteses, hablaba de familia futura y promesas vacías. La copa en su mano no temblaba, pero sus dedos estaban fríos. Detrás de cada gesto amable había un cálculo. Detrás de cada brindis, una deuda encubierta. Y en medio de todo, Yan Yu permanecía quieta. No protestaba. No huía. Pero sus ojos estaban en otro lugar, donde aún existía la esperanza de no pertenecer a nadie. La casa, esa noche, olía a aceite rancio y desesperación. En una habitación cerrada, voces discutían sobre cifras, como si una vida humana pudiera dividirse en millones. Yan Yu escuchaba desde el pasillo, sin lágrimas ni palabras, solo el latido persistente de su corazón. Salió sin hacer ruido. Los zapatos en sus manos, el vestido rozando el suelo como un susurro de despedida. Nadie la detuvo. Nadie notó su ausencia. Solo el silencio fue testigo de su decisión. La ciudad nocturna no ofrecía refugio, pero ofrecía movimiento, y eso era suficiente. Cada paso lejos de aquella casa era un paso hacia sí misma. En algún rincón de la oscuridad, una oportunidad esperaba. No para ser salvada, sino para salvarse a sí misma. La noche no trajo consuelo. Bajo una lluvia fina que parecía susurrar más que caer, Yayu permanecía de pie frente a un edificio moderno, las gotas deslizándose por su cabello como si fueran lágrimas que no se permitía derramar. No temblaba, aunque estaba empapada. No hablaba, aunque llevaba el corazón desbordado. Dentro, un hombre la observaba desde la penumbra de su despacho. En sus ojos no había sorpresa, solo el reconocimiento de una sombra que, de alguna forma, ya formaba parte de su historia. La hoja que firmaron no era más que papel, pero la tinta con que se escribió llevaba el peso de 2 vidas marcadas por heridas que no sangraban, pero dolían. Esa noche no hubo testigos. Solo el sonido lejano del tráfico, la luz tenue de una lámpara de escritorio, y la leve presión de una pluma sobre la superficie lisa del contrato. 2 nombres. 2 destinos. Un solo silencio compartido. El amanecer llegó sin promesas. Cuando volvió a cruzar el umbral de la casa que nunca fue suya del todo, el aire parecía más denso, como si las paredes recordaran y juzgaran. No había risas ni gestos cálidos. Solo miradas que exigían. Que pesaban, que arañaban. Las manos de su padre apretaban el brazo del sillón con fuerza, como si intentaran aferrarse a un poder que se le escapaba. La voz de su madrastra sonaba amable, pero su tono dejaba claro que la cortesía era solo una máscara para la impaciencia. El nombre del hombre con quien había firmado fue repetido con avidez, como si pudiera salvarlos del naufragio financiero en el que se hundían. Yan Yu no explicó nada. Su silencio era su único refugio. El recuerdo de su abuela, la única presencia cálida de aquel lugar, flotaba en el ambiente como un perfume olvidado. Pero incluso esa luz había sido extinguida, y entonces, entendió algo: no se puede volver a un sitio donde nunca se fue bienvenida. Él llegó sin anunciarse. La silueta de Luan se apareció en la casa Chu como un presagio, elegante y sereno, pero con una mirada que cortaba como el hielo. No levantó la voz. No hizo falta. Con cada palabra, con cada pausa, desmanteló las mentiras tejidas durante años. Los rostros cambiaron de color. Algunos palidecieron, otros se tiñeron de vergüenza o rabia contenida. El ambiente, tenso como una cuerda a punto de romperse, se quebró finalmente cuando mencionó lo más sagrado: la tumba de la abuela. El respeto que no se tuvo en vida tampoco se ofrecía en la muerte. Yan Yu, de pie junto a la lápida, no lloró. Sus ojos, enrojecidos por el viento, parecían mirar más allá del presente. Tal vez hacia una infancia robada. Tal vez hacia un futuro donde no tuviera que pedir permiso para existir. Cuando Luan Si la tomó de la mano, no fue un gesto romántico. Fue un acto de redención silenciosa. No hacia ella, sino hacia sí mismo.
porque en medio de la indiferencia ajena, él había decidido, quizás por primera vez, estar presente. La casa era amplia, silenciosa, decorada con gusto y sobriedad, pero en sus rincones se acumulaba un aire frío, como si la calidez no supiera cómo quedarse. Yan Yu, tras vez echan tm beba o no nao con acento, con timki mese chaon, maenet un ch mun mt con yenth. Los días transcurrían con una extraña coreografía, ella pasaba por los pasillos como una huésped invisible. Mientras la otra mujer, Sasa, con voz dulce y andar lento, ocupaba cada espacio con la naturalidad de quien no teme quedarse. Las paredes, cómplices de aquel triángulo sin equilibrio, devolvían los ecos de los silencios que nadie se atrevía a nombrar, una taza de té servida y olvidada. Una puerta entreabierta. El roce accidental de dos miradas que se niegan a cruzarse. Nada se decía, pero todo se entendía, y en medio de esa calma envenenada, Yan Yu empezaba a darse cuenta de que incluso el silencio puede volverse insoportable cuando se comparte con un fantasma vivo. Una noche, el cielo se cerró con una neblina densa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Yan Yu, envuelta en un abrigo claro y cansancio acumulado, regresaba del trabajo con la mente anclada en pensamientos difusos. El pasillo olía a perfume caro, ese tipo de aroma que no se olvida porque no pertenece a una misma. En la cocina, Luanxi preparaba la cena. La mesa estaba puesta para 3, pero los cubiertos solo habían sido tocados por 2. La ausencia de su plato no era un descuido. Era una declaración. Él no la miró cuando ella entró, ni cuando se sentó en silencio, con las manos apretadas en el regazo. Pero la tensión entre ambos era palpable, densa como humo en una habitación cerrada. No hubo palabras hirientes. Solo la indiferencia medida de alguien que había aprendido a castigar sin levantar la voz. El castigo era no ser vista. No ser reconocida. No ser amada. Aquella noche, Yan Yu comprendió que no hace falta gritar para que te rompan por dentro. Había algo en la manera en que Yan Yu cerró la puerta esa mañana que hizo que todo el aire pareciera detenerse. No fue un portazo. Fue un adiós sin sonido. En la empresa, los pasillos la miraban con ojos ajenos. Rumores flotaban como polvo en el sol, imposibles de atrapar, imposibles de limpiar. Algunos compañeros evitaban cruzar con ella. Otros simplemente la miraban con una mezcla de envidia y compasión mal disimulada, una llamada. Una mentira. Un archivo perdido. Todo lo que hacía parecía cuestionado. Como si su presencia fuese un error que alguien más había cometido. Pero ella resistía. No por orgullo, sino por una necesidad casi física de demostrar que aún tenía derecho a ocupar un lugar en el mundo, y en las noches, cuando la casa se volvía una jaula decorada, se preguntaba si habría sido diferente si no hubiese amado tan silenciosamente. Si, en algún momento, su voz hubiera aprendido a gritar. En la empresa, la luz artificial bañaba los pasillos con una frialdad mecánica, incapaz de calentar siquiera un rincón del alma. Yan Yu caminaba con pasos firmes, pero su sombra parecía dudar en cada bifurcación, como si temiera el eco de lo que pudiera encontrar al doblar la esquina. Las hojas de papel apiladas sobre su escritorio no eran simples documentos, sino testigos mudos de una carga que nadie veía. Algunos compañeros la evitaban, otros la miraban demasiado. Y detrás de cada saludo cortés, se escondía la sospecha, el juicio, el cuchicheo mal disimulado. Una noche, tras largas horas bajo las luces blancas de oficina, su nombre fue borrado discretamente del sistema. No hubo anuncio, ni explicación. Solo una mirada incómoda del supervisor y el silencio crudo de quien sabe que la decisión ya estaba tomada desde antes de que ella cometiera el supuesto error. Yan Yu no discutió. Recogió sus cosas con manos tranquilas, pero los dedos temblaban apenas, como hojas que saben que el invierno ha llegado y no pueden hacer nada más que caer. Fuera, llovía con persistencia, pero no con rabia. Era esa lluvia fina que se cuela en la ropa y en los huesos sin que uno se dé cuenta, y que tarda más en secar que en mojar. Yan Yu caminó sin paraguas, no por olvido, sino por cansancio. Hay momentos en los que uno ya no se protege. En el hall del edificio, un ascensor se abrió con un leve susurro metálico. Al otro lado, como sacado de un tiempo distinto, apareció una figura conocida, Chen Muchuan. No hubo abrazo. Solo una pausa larga, cargada de memorias que no se nombran pero que siguen ahí, intactas. Como cartas no enviadas, él la miró con una mezcla de ternura y cautela. Ella bajó los ojos, no por vergüenza, sino por una necesidad inconsciente de no dejar escapar la poca dignidad que le quedaba. Subieron juntos. El silencio entre ambos no era incómodo, sino necesario. Cada piso que pasaba, era como desandar el tiempo, volver a un ayer en el que todo era más simple, donde la traición aún no había desgarrado el corazón, y donde las promesas aún tenían sabor a futuro. Cuando el ascensor se detuvo, ninguno bajó primero. Como si, por un momento, los dos supieran que el mundo allá afuera no iba a tenerles la misma paciencia que ese pequeño espacio de acero y luz tenue, en el umbral de una puerta olvidada por el tiempo. Un niño de ojos grandes y voz suave rompió el silencio con una pregunta sencilla, sin peso para él, pero que a su madre le caló hasta lo más hondo.
Mamá, ese señor, es papá. Yan Yu tardó unos segundos en responder, no por indecisión, sino porque no sabía si el mundo estaba preparado para la verdad que vivía en la mirada limpia de su hijo. Aquel niño no conocía la palabra rencor, y su inocencia tenía más fuerza que cualquier argumento adulto. Luansi se arrodilló despacio, sin palabras, y con un gesto torpe, casi infantil, acarició la mejilla del pequeño. Nadie lloró. Pero en aquel momento, todos entendieron que, aunque las heridas del pasado aún dolían, había algo que valía más que el orgullo, el deseo de empezar de nuevo, aunque fuera desde el punto más frágil. La mansión Chu, antaño símbolo de poder y orgullo, se había convertido en un teatro sin actores, donde solo quedaban las luces encendidas y los ecos de conversaciones que nunca deberían haberse callado. Yan Yu regresó, no para reconciliarse, sino para entender cómo pudo haber amado un lugar que tantas veces la rechazó. Cada esquina de esa casa guardaba un recuerdo, una humillación, una esperanza no cumplida. Sus pasos eran silenciosos, pero firmes. Ya no era la muchacha de antes. No buscaba aprobación, ni justicia. Solo quería cerrar un ciclo. Su padre, ya vencido por sus propias decisiones, no la miró a los ojos. Solo murmuró su nombre como si fuera una plegaria rota. Demasiado tarde para el perdón, pero quizá no para el respeto. Y mientras la noche caía sobre aquel techo que ya no podía cobijarla, Yan Yu supo que, a veces, la verdadera herencia no está en lo que se recibe, sino en lo que uno decide dejar atrás. La mesa estaba puesta para 4, pero los cubiertos no hacían ruido. El aire, aunque cálido, parecía contener un temblor leve, casi imperceptible, como si los corazones presentes palpitaban en una frecuencia secreta que solo ellos podían sentir. Yan Yu se sentó frente al hombre que una vez la salvó en el momento más inesperado. A su lado, Luansi, con el ceño sereno pero los ojos cargados de palabras que aún no encontraba cómo decir. Y enfrente, el tío que siempre fue más familia que cualquier lazo de sangre. Nadie brindó. Nadie habló del pasado. Pero el acto de compartir el pan, de pasar el plato con naturalidad, fue suficiente. Porque en esa cena no se trataba de reconciliarse, ni de fingir armonía. Se trataba de coexistir. De aceptar que el amor, la culpa y la gratitud pueden sentarse a la misma mesa sin necesidad de nombrarse. Y cuando Yan Nu levantó la vista, por un instante, el mundo pareció contener la respiración, como si también él supiera que lo más valiente que puede hacer un ser humano es permanecer cuando todo invita a huir. La noche caía como un manto espeso sobre la ciudad, apagando las formas, suavizando los contornos. En la entrada de la casa, aún con la luz del porche encendida, permanecía de pie el hombre que tantas veces había guardado silencio, incluso cuando tenía todas las razones para hablar, con manos aún tibias por el calor de la cocina. Él se acercó a el tío que durante años fue su sombra protectora, su refugio tácito en medio de una familia rota. No dijeron nada. No era necesario, extendió el pequeño paquete envuelto con pulcritud. No era costumbre entre ellos intercambiar regalos, y sin embargo, aquel objeto, una simple camisa cuidadosamente doblada, contenía más gratitud de la que podría haberse expresado en 1000 palabras. La recibió sin vacilar, pero su mirada quedó suspendida en el gesto, no en la tela. Como si aquel detalle sencillo le hubiera devuelto. Por un instante, la sensación olvidada de ser visto, de ser valorado no por lo que daba, sino por lo que era. Detrás de ellos, Yan Yu observaba en silencio. No interrumpió. Algunas escenas se vuelven sagradas precisamente porque no se rompen con palabras. Cuando la puerta se cerró y el último invitado se marchó, la casa quedó envuelta en un silencio espeso, casi físico. Yan Yu permanecía en el pasillo, mirando hacia la oscuridad que ahora cubría la calle. No hacía frío, pero se abrazaba a sí misma, como si su cuerpo recordara una ausencia que su mente aún no podía nombrar. Estaba a punto de irse. El sonido de sus pasos en el suelo de madera era tenue, contenido. Como si no quisiera perturbar la calma que había costado tanto construir. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. No la miró de frente, solo ladeó ligeramente el rostro, lo justo para que ella supiera que aún estaba ahí, y Yan Yu no se acercó, pero su voz, cuando finalmente emergió, fue más suave que el aire. No era una súplica, ni una despedida. Era simplemente la expresión de alguien que había aprendido a perder sin ruido, a querer sin poseer, a dejar ir sin dejar de sentir. No respondió. Solo asintió levemente, como quien acepta un dolor sin enfado, como quien entiende que algunas cosas, por mucho que se deseen, no deben forzarse. Cuando se marchó, la casa volvió a quedar sola. Pero en el silencio que dejó atrás, algo había cambiado. No era vacío. Era espacio, espacio para el duelo. Espacio para el perdón. Espacio, quizás, para el futuro. La puerta se cerró despacio, sin estridencias, como si incluso el aire supiera que debía guardar silencio. Afuera, las luces de la calle titilaban entre sombras, proyectando figuras que se alargaban y acortaban al ritmo del viento. Dentro, Yan Yu permanecía quieta, apoyada apenas sobre el marco de la entrada, sin saber si estaba esperando algo.
o simplemente alargando lo inevitable, el sonido de los pasos de alejándose por el pasillo tenía un peso distinto al habitual. No eran solo pasos. Eran un eco. Una despedida no dicha. Una certeza aceptada, ella no lo llamó. Tampoco lo detuvo. Pero sus ojos, ligeramente húmedos bajo la tenue luz del pasillo, lo siguieron hasta que desapareció detrás de la última curva. Habían compartido una cena, algunas miradas, una camisa y un gesto que se pareció demasiado a un gracias. Y ahora, en la nada posterior a todo eso, quedaba solo una habitación medio iluminada. Y una mujer que entendía que no todos los finales hacen ruido. La casa estaba en calma. Maya dormía, ajena a todo, como solo los niños pueden hacerlo, con la respiración lenta y rítmica de quien todavía no conoce la traición. Yanyu, sin embargo, permanecía sentada en el borde de su cama. Con la espalda ligeramente encorvada y los dedos entrelazados sobre el regazo, no lloraba, pero el silencio que la envolvía tenía el peso de lo que no se permite caer. Afuera, una lluvia tímida golpeaba los cristales, como si el cielo quisiera acompañarla en su pausa. Los recuerdos no llegaban en oleadas. Venían como suspiros, como pequeñas punzadas en el pecho. La imagen del alejándose, el roce de una camisa doblada con cuidado, el aroma aún tibio de la sopa compartida. Todo era demasiado reciente para volverse pasado, pero demasiado tenue para quedarse presente, y entonces, sin anunciarse, llegó el temblor. No en su cuerpo, sino en su pecho. Un vaivén leve, casi imperceptible. Como si algo dentro de ella, algo antiguo y herido, hubiera empezado a moverse otra vez. No había promesas. Ni certezas. Solo una mujer sola en su cuarto, permitiéndose, por fin, sentir. El reloj colgado en la pared emitía un tic-tac monótono, casi imperceptible, que se perdía entre las sombras alargadas de una tarde que parecía no querer terminar. La casa, ya en penumbra, seguía oliendo a sopa, a tela limpia, a ausencia reciente. Yanyu permanecía de pie junto a la ventana, sin moverse, con la mirada fija en un punto más allá del cristal, como si buscara a alguien que ya no volvería a pasar por esa calle. Los días no siempre anuncian lo que traen consigo. Algunas despedidas llegan vestidas de cortesía. Otras se ocultan bajo el disfraz de la normalidad. Y otras, como la de aquella tarde, simplemente suceden. Sin escándalo. Sin promesas rotas. Solo con el peso suave de una puerta que se cierra. En sus manos aún sostenía una servilleta doblada con cuidado, vestigio banal de una cena compartida, pero que ahora pesaba como un recuerdo lleno de grietas. El sonido de los platos que alguien lavaba en la cocina no lograba disipar el silencio que habitaba su pecho. Había palabras que no se dijeron, y sin embargo estaban ahí, flotando entre ellos como hojas caídas que nadie se atrevía a recoger. Maya dormía profundamente, con el cuerpo girado hacia la pared, aferrando su peluche como si fuera un talismán. Yanyu, sentada a su lado, la observaba en silencio, una mano sobre la frente de la niña, la otra apoyada en su propio muslo, temblando apenas. Afuera, la lluvia había cesado, pero el olor a tierra mojada seguía colándose por las rendijas, mezclándose con el vaho del aliento contenido. En algún momento de la noche, encendió la lámpara pequeña del rincón. No para leer, ni para trabajar, sino simplemente para no quedar sola con la oscuridad. La luz amarilla caía sobre las páginas de un cuaderno que había dejado abierto sin intención, revelando una hoja vacía que no se atrevía a llenar. Su reflejo en el cristal era difuso. No era la misma mujer que había llegado a aquella casa meses atrás. Ni tampoco la que había sido vendida, traicionada, salvada a medias. Era otra. Más frágil. Más fuerte. Más silenciosa. Como quien ha aprendido que el dolor, si no se nombra, se acomoda dentro sin destruirlo todo. Y mientras el reloj avanzaba un minuto más, ella se permitió cerrar los ojos. Solo por un instante. Porque sabía que incluso los corazones rotos laten. Aunque sea en voz baja, el hospital olía a desinfectante y a flores marchitas, a promesas de mejoría y a verdades que nadie se atrevía a nombrar. La mañana entraba a través de las ventanas altas, filtrando la luz en líneas frías sobre el suelo de mármol. Nian Nian dormía, su respiración tranquila entrecortada apenas por el zumbido constante de la máquina que marcaba su ritmo. Yan Yu permanecía sentada junto a la cama, sin moverse, como si el más leve gesto pudiese romper el frágil equilibrio del momento. En su regazo, sostenía una bufanda a medio tejer, los hilos enredados entre los dedos sin avanzar. No tejía por abrigo, ni por costumbre, sino por ocupar las manos, por no dejar que el miedo se hiciera nido en su pecho. Luan se observaba desde la puerta entreabierta. No dijo nada. Solo se quedó ahí, en el umbral, como alguien que lleva demasiado tiempo buscando el valor para entrar en su propia vida. Su sombra, proyectada por la luz, rozaba los pies de Yan Yu, pero ella no se giró. Ambos sabían que el silencio, a veces, decía más que cualquier disculpa. Afuera, los árboles del jardín parecían más verdes de lo habitual, como si la tierra hubiera decidido renacer a pesar de todo.
El viento traía consigo los sonidos amortiguados de una ciudad que no se detenía, pasos, ruedas, voces apagadas. Pero allí dentro, el tiempo transcurría de otra forma, más lento, más denso, y Anju salió a la terraza del hospital con una taza entre las manos. No bebía. Solo la usaba para calentarse los dedos. El vapor subía en espirales suaves, perdiéndose en el aire como sus pensamientos. Desde lejos, vio a Muchuan sentado en un banco, con la mirada perdida en la línea del horizonte. No la había visto, o tal vez sí, pero fingía no hacerlo. A veces, el respeto se mide por la distancia que uno guarda. Ella no se acercó. Permaneció de pie, quieta, dejando que el viento le despeinara el cabello. No lloraba. Ya no. Había aprendido que algunas penas no necesitan lágrimas, sino tiempo, espacio, y el lento proceso de aceptarlas como parte de una vida vivida con sinceridad. El teléfono vibró en su bolsillo. Una notificación, un mensaje, nada urgente. No lo miró. Porque en ese instante, lo único importante era ese silencio compartido con el mundo. Ese respiro en mitad del caos, esa pequeña victoria de estar todavía de pie. El pasillo estaba casi vacío, salvo por los pasos lentos de una mujer que lo recorría sin urgencia. Como quien busca algo que sabe que no está allí. Yan Yu sostenía entre los dedos una nota escrita a mano, con trazos torpes pero reconocibles, como si el papel contuviera más de lo que las palabras pudieran expresar. No lloraba. Ya no. Pero sus ojos llevaban la pesadez de quien ha tenido que ser fuerte durante demasiado tiempo. La enfermera la saludó con una leve inclinación de cabeza, sin palabras, como si entendiera que cualquier sonido sería una intromisión. A veces, los hospitales no necesitan ser ruidosos para ser insoportablemente crueles. Bastaba con la luz blanca, los pitidos regulares de los monitores, el olor metálico del desinfectante. En la sala de pediatría. Nian Nian dormía profundamente. En su rostro aún quedaba el leve temblor de la fiebre reciente, y sus pequeñas manos estaban enrolladas en una manta con dibujos de ositos. Yanu se sentó junto a la cama, se quitó el abrigo con cuidado y lo dobló con precisión milimétrica antes de dejarlo sobre la silla. Luego, simplemente se quedó ahí, observando. Las agujas del reloj avanzaban con esa lentitud cruel que solo los que esperan conocen. Fuera, comenzaba a llover con una delicadeza casi irónica, como si el cielo supiera que cualquier estruendo sería demasiado. De repente, una sombra apareció tras el cristal de la puerta. No llamó. No entró. Solo se quedó quieto, observándolas. Luanxi tenía las manos en los bolsillos, el rostro cansado, el gesto contenido. Su presencia no alteraba el ambiente, pero lo teñía de un matiz más denso, como si el aire se volviera más difícil de respirar, y Yan Yu no se giró. Pero lo sabía allí. Lo sentía. Y en ese momento, entre ambos, no hizo falta más que eso, la noche había caído con esa textura espesa de los días agotadores. Yan Yu salía del hospital sin prisa, el paso corto y medido, como si temiera romper el equilibrio frágil que aún quedaba en su mundo. A cada lado de la calle, los faroles lanzaban una luz cálida y tenue que apenas tocaba los bordes de los edificios. En la acera opuesta, Luanxi permanecía junto al coche. No había bajado, no había llamado. Simplemente la esperaba. Sus ojos, normalmente tan firmes, hoy se veían apagados, como si el brillo hubiese quedado en algún lugar entre la culpa y la nostalgia. Ella lo vio desde la distancia, pero no aceleró el paso. Tampoco lo esquivó. Solo siguió caminando, recta, tranquila, como si ya no le doliera. Pero tampoco le importara lo suficiente para detenerse. Él abrió la puerta del coche sin decir palabra, como quien todavía cree que puede ofrecer protección, aunque ya no se le haya pedido. Durante el trayecto, el silencio se instaló entre ellos como una tercera presencia. No era incómodo, pero tampoco sereno. Era el tipo de silencio que sabe demasiado. Que lleva el peso de decisiones aplazadas y sentimientos nunca del todo confesados. Al llegar al portal del edificio, Yan Yu bajó con suavidad. Dio unos pasos y luego se detuvo. No miró atrás. No dijo nada. Pero en la forma en que sus dedos se apretaron contra el abrigo, en cómo sus hombros temblaron apenas perceptiblemente, estaba todo lo que no podía, o no quería, expresar. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo compartiera la resaca emocional que dejaba la noche anterior. En la cocina de su pequeño apartamento, Yan Yu preparaba té. El vapor subía con lentitud desde la taza, dibujando formas efímeras que desaparecían antes de ser algo completo. Tal como sus planes. Tal como su confianza, Nian Nian aún dormía. En su habitación, los peluches observaban en silencio, como testigos inmóviles de las ausencias de un padre que no sabía cómo estar sin herir. En otra parte de la ciudad, Luanxi se vestía con lentitud. El traje estaba impecable, como siempre, pero hoy había en sus movimientos una pesadez que ni el espejo podía disimular. La herida en su hombro cicatrizaba, pero no así la que llevaba dentro. Esa seguía abierta, sangrando despacio,
Cada vez que pronunciaban el nombre de Yanyu, al llegar al despacho, encontró la agenda vacía. Sus asistentes sabían que aquel día no era para cerrar negocios, sino para abrir heridas. Y sin embargo, no fue el silencio lo que más lo perturbó, sino la ausencia de su voz en el pasillo, en la oficina. En los detalles, de camino al hospital, sostenía en la mano una pequeña caja de madera, con algo dentro que pesaba menos que su remordimiento. Una pulsera que había comprado hacía meses, cuando aún creía que podía hacerle feliz con cosas simples. Al llegar, no preguntó por ella. Sabía dónde encontrarla. La vio sentada junto a la cama, con el rostro inclinado hacia Nian Nian. Acariciándole el cabello con ternura infinita, él dejó la caja sobre la mesilla y salió sin hacer ruido. A veces, pedir perdón no es suficiente. A veces, solo queda esperar que el otro algún día quiera escuchar. Hello, xin chào các bạn. Thì mình không nghĩ rằng đây là bộ phim Trung Quốc hiện đại có thể khiến mình lặng đi từng phút vậy. Không phải vì nó quá bi thương, mà bởi cách bộ phim chạm vào nỗi đau rất thật, rất đời. Nhân vật chính không chỉ là ngự cường lấp lánh ánh sáng, mà là người phụ nữ biết đau, biết nhịn, biết yêu và biết buông. Từ những tập đầu khi bị gia đình vùng bỏ, thậm chí là xem là công cụ trao đổi, vẫn không một lần rơi lệ, rơi vào cái bi kịch hóa. Cô chỉ lặng lẽ rời đi, lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ sống. Chính cái sự lặng lẽ ấy mới là điều khiến mình ám ảnh nhất. Đấy thì không qua kịch tính, không cần là mặt hay cao trào gợi ép, chỉ là một ánh mắt của nhân vật, không khí buổi chiều ấm ướt hay tiếng bước chân nhỏ vang trong hành lang bệnh viện, bởi vì thấy nỗi đau, thấy thương trên, thấy tôn trọng một người phụ nữ thực sự. Thì mình chuyển thể bộ phim drama Trung Quốc sang tiếng Tây Ban Nha ấy, thì lần đầu mình làm không biết có người ủng hộ không. Nếu mọi người thấy hay thì like, subscribe kênh của mình để đón xem những câu chuyện tiếp theo về những câu chuyện drama Trung Quốc nhé. Xin cảm ơn mọi người. Mọi người hãy like, subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.